Sigamos examinando la letra, veamos Ezequiel 9, 1 al 11. Al leerlo a la letra, se muestra una escena de destrucción sin piedad. Pero si cavamos buscando claridad, encontraremos la correcta interpretación. Iremos por partes. Ezequiel 9, 1. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. El profeta Ezequiel escucha una voz de clamor. En hebreo la palabra para clamor es tesaat, que significa grito desgarrador, proclamar una asamblea, juntar, convocar, implorar, tener una necesidad de urgencia que no puede esperar. Que se debe dar un mensaje final. Ese mensaje es el instrumento que traen en sus manos. Veamos qué habla la Escritura sobre lo que es y en qué afecta este instrumento a los que están en la ciudad. Veamos Hebreo 4, 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese instrumento es la palabra, simbolizada con una espada. Es un mensaje o una profecía para el arrepentimiento personal de aquel que la escucha. Veamos otros pasajes para seguir comprendiendo expresiones. Jeremías 44, 13. Pues visitaré a los que moran en tierra de Egipto, como visité a Jerusalén, con cuchillo, con hambre y con pestilencia. La letra dice que el profeta visitó a la ciudad, con cuchillo. Es un instrumento que causa herida o muerte. Sigamos leyendo. Jeremías 1, 4 al 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Jeremías 5, 14. Por tanto, esto dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por haber dicho todo eso, voy a hacer que mis palabras sean como fuego en tu boca, y que este pueblo sea como leña que ese fuego consumirá. En estos pasajes comprendemos entonces, que los visitantes son los profetas o mensajeros, todos los profetas que llevan en su boca el mensaje de salvación para proclamar, este es el instrumento, la palabra que cada fiel enviado del Salvador lleva. Y cuando llevan la palabra muchos la reciben, pero otros la rechazan, y al rechazarla se cumple la profecía por desobediencia en ellos. Veamos Juan 12, 44 al 48. Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió. El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. El Salvador también dio el mensaje con voz fuerte, un fuerte clamor, y enseñó que es la palabra dicha es la que juzga. Asimismo envió a los profetas que lo representaban en todos los tiempos, llamando a sus hijos al arrepentimiento, pues siempre se presenta para salvar, nunca para condenar o destruir. Cuando envió al profeta Jonás a visitar a la ciudad de Nínive, llevaba un mensaje, que para el rebelde que no la acepta sería de destrucción, pero en el tiempo del profeta Jonás, no se cumplió dicha profecía, porque todos escucharon la palabra de arrepentimiento y la aceptaron. Así pudo el Padre Celestial salvarlos. Veamos también Oseas 6, 5. Leamos dos versiones diferentes. Por esta causa los corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, para que tu justicia sea como luz que sale. Otra versión dice: por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Se debe entender, que lo que sale de la boca de los profetas, es la palabra o el mensaje del Padre Celestial, representada como una espada,
y quienes la rechacen al pasar el tiempo perecerán. No los destruye el que lleva la palabra. La palabra fue para que no perecieran, pero al rechazar la profecía quedan expuestos a la consecuencia que traerá la paga del pecado en aquel que la rechaza, porque el hombre decidió su propia muerte. El mensajero que lleva la palabra no tiene nada que ver con la muerte física del que la rechazó, y mucho menos el Padre Celestial, ya que envía su palabra en los profetas para salvarlos. El escritor en los textos antes leídos da la impresión de que el profeta le causó la muerte a los que rechazaron el mensaje, pero si lo hicieran así, los profetas serían asesinos. Pero el lector simple no lo ve mal según su interpretación, porque cree que el profeta lo hace en nombre del Padre Celestial como en muchos otros pasajes. Es un error dar tal interpretación por no cavar como el Salvador nos lo enseña. Cuando son las vidas de los profetas y todos los que llevan el mensaje, que corre peligro, siendo maltratados y muertos por los que rechazan el mensaje. Hay que comprender las expresiones del escritor, ya que al utilizar estos términos sin examinarlos bien, llevan a una mala interpretación. El profeta no mata a nadie, es enviado por el Creador y Salvador, para que lo representen a la vista de los hombres pecadores como un Padre de amor, lleno de paciencia y deseo de salvarlos en todo tiempo de la paga del pecado, que es la muerte eterna, para que los corazones de piedra sean quebrantados, pero al desechar la profecía que sale de su boca, se convierte en juicio dando la espalda a la vida y prefieren entonces la muerte. Veamos un ejemplo de la vida diaria para comprender mejor, y aprendamos a sacar al Creador de tal acusación. Si tenemos hijos, vecinos, hermanos o amigos que en algún momento de su vida cometen pecado, utilizados por Satanás. Una falta grave, como la mentira, robo, muerte, adulterio. Como les amamos, nuestro deber es hablarles y aconsejarles para hacerles ver el mal que están cometiendo, que deben cambiar y retratarse del mal camino, porque puede traer grandes consecuencias a sus vidas y a los que les rodean. Esta es una profecía, palabra, consejo, o mensaje para salvación. Pero estas personas no escucharon el consejo, no hicieron caso a la palabra, y continuaron su propio camino, y al pasar el tiempo por distintas circunstancias, los enemigos o autoridades les reprenden y son llevados a la cárcel, otros incluso a la muerte. Pregunta: ¿fue el padre, madre o el amigo culpable o el causante de su desgracia? No. El padre, madre o amigo que le dio consejo, no fue quien le causó el mal, la consecuencia llegó por otros medios, lo que querían era salvarlo. Ahí vemos que se cumple esa palabra o la profecía del peligro de la consecuencia o la paga que traía el pecado, porque no se obedeció. Cuando se da la profecía no es para causar daño al hombre, es para que el hombre al escucharla o leerla, reflexione y vaya al arrepentimiento y se retracte de su mal proceder. Veamos Jeremías 1, 9 al 10. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca, y me dijo el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Removerás y provocarás su caída, los harás desaparecer y los destruirás y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Vemos cómo el profeta al llevar la palabra, en la Escritura queda como el causante de los desastres, ya que había predicho que pasaría por causa del pecado. Pero, como hemos dicho antes, el profeta es enviado por el Salvador para salvar y evitar un desastre al hombre, pero al desechar el mismo traerá su propia destrucción, porque el pecado trae su consecuencia que es la muerte, y esa consecuencia no proviene del Creador. Contra sus efectos no puede hacer nada, ya que respeta las decisiones del hombre. Aunque por amor llegó hasta la muerte, mostrándonos quién es el causante de la muerte, como también en el desierto, quien le causó la prueba o tentación, quería que viéramos que esto no proviene de él. Pero no vieron y aún muchos tampoco lo ven hoy cuando estudian las Escrituras. Sufrió la paga de nuestros pecados para salvarnos.
siempre obra incansablemente para ayudarnos a tener la victoria ante las pruebas o tentación, y para liberarnos de la muerte eterna. El Salvador y los profetas se enfrentaron al desastre, porque cuando se lleva la palabra de verdad, hay división. Mateo 10, 34 al 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Es por eso que el profeta Ezequiel, Jeremías, el Salvador, y todos los profetas cuando llevan la palabra, dice el escritor que destruyen, derriban, cortan, consumen. Recordemos, Hebreos 4, 12, Mateo 16, 19, pero que también plantan y edifican, porque cuando nos enfrentamos ante la verdad, es como si nos estrelláramos con una peña, como si una espada traspasara nuestras entrañas, y entonces somos quebrantados, nuestro orgullo es derrotado y nuestro pecado es consumido como pasados por fuego, causando también dolor al abandonarlo y reconocerlo. Pero después de ello nos levantará y nos restaurará porque la palabra nos hará nuevas criaturas. Ezequiel 43, 3. Y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. En Ezequiel 9, hemos dicho antes, que estos varones representan todos los profetas que por cada tiempo a través de la historia enviaba el Creador y Salvador, para enseñar la verdad y recordarla al mundo. Hay otro varón, el cual iba a escribir, aquel, era nuestro Salvador con testimonio vivo cuando estuvo en la tierra, porque se proclamará palabra, alguien hablará, y quedará entendido que la verdad llegó a ellos y la rechazaron, el Creador nos conoce porque nos formó. Y nos reconoce por nuestros verdaderos nombres que muestran nuestros caracteres, por ello aquel varón estuvo, y fue como hombre en la tierra. También habló la misma palabra que enviaba a sus profetas, pero por dureza de corazón de los habitantes de la ciudad les dijo, en Mateo 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. No porque él los dejara, fueron ellos los que dejaban al Salvador, y confirmaron su desprecio matándolo como a sus siervos en todas las épocas de la historia del mundo. Romanos 6, 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entendamos que la muerte la causa el pecado. Por lo tanto, va separado de lo que da el Creador y Salvador. Es otro lado que cruzamos, en ese lugar estamos expuestos al peligro y la muerte cada instante de nuestra vida, porque nos encontramos separados del Salvador, en peligro de que nos sorprenda la muerte, es por ello, que nos llama constantemente para rescatarnos de las artimañas de Satanás. Ezequiel 9, 3. Nos muestra la palabra umbral en hebreo, son varios sinónimos de esta palabra, veamos algunas. La palabra mezuza es referente a un poste fuerte de la puerta. La palabra agil es un apoyo fuerte, encima, valiente, roble. La palabra sofaz es como arrebatar, lucha por ellos para que no se los lleven. Y la palabra do es haciendo sombra a las columnas. Vemos cómo el Salvador se interesa por el hombre protegiéndolo y vigilándolo, haciendo sombra para que el maligno no lo dañe. El Salvador espera a la puerta con el deseo que oigamos su voz y le sigamos. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comprendemos pues, que el Creador da la vida y para conservarla debemos estar con Él. Si nos apartamos de la vida, vendrá la muerte, y no porque Él nos la quite como está mal comprendido. Hemos estudiado que de parte del Creador no viene la muerte, ni los desastres.
Estos vienen porque el hombre se aparta de la vida. Los varones del texto de Ezequiel pasan por el medio de la ciudad para que nadie se quede sin escuchar el mensaje, el fuerte clamor. La palabra que llevaba el profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos los fieles, simbólicamente los destruyó en ese momento, pero no. Fue al pasar el tiempo que esa profecía se cumplió físicamente, su paga por el pecado llegaba al pasar el tiempo, y muchas veces cuando el profeta ya no existía. Si leemos el capítulo 23 del libro de Mateo, encontraremos que es el contexto de Ezequiel 9. Y cómo, se repite en todos los casos de destrucción en toda la Escritura, porque el pueblo va sin rumbo, ciegos y sin control por desechar la verdad. Después que el Salvador dijo estas palabras a los sacerdotes y fariseos, al pasar el tiempo se cumple la profecía, debemos recordar que las profecías tienen tiempo de espera, la cual es la misericordia del Salvador, manifestando así su amor por el hombre para que llegue al arrepentimiento. Pero vemos cumplirse esta palabra. Como fue sitiada Jerusalén, y no fue el Salvador que le causó tal desastre, al contrario, les habló, para que no pasara, y no se cumpliera la profecía. Veamos cómo se cumplió la profecía, y quién les causó la consecuencia que es la paga de su pecado. En el año 70 después del Salvador, el emperador Vespasiano envió a su hijo Tito, que comprende entre los años 39 al 81, para conducir la guerra contra Jerusalén. El pueblo peleaba por su territorio, hacían uso de las armas y guerra para defenderse, pero al pasar los días esto no dejaba más que muertes por combates, muertes por hambre y enfermedades. Estaban en revuelta, matando y expulsando tropas romanas junto con otras ciudades, como Judea y Galilea, peleaban valientemente, pero esto no dejaba más que ira contra sus enemigos, y cuando los romanos pudieron atravesar sus muros, corrieron hacia el templo como su última línea de defensa. Aún así, Josefo el historiador habla de que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos que lo quemaron y muchos murieron, los que vivieron fueron asesinados, y otros vendidos como esclavos, afirma el historiador Josefo, que 1.110.000 murieron aquel día, y 97.000 capturados y esclavos, otros huyeron a la zona de todo el Mediterráneo. Dice también que Tito se negó a aceptar una corona de victoria decretada por el Senado de Roma, ya que no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. El Dios que los abandonó es Satanás, a quien servían, su orgullo escogieron, en vez de escoger al Creador y Salvador, que da la vida. No puede el hombre creer que puede tener vida por sus propios medios, porque siempre el mal está a las puertas, acechando. El pueblo necesita de los cuidados y protección del Padre Celestial, de lo contrario será atrapado y devastado. Nunca el deseo de nuestro Creador fue la guerra, nunca las armas o la espada que causa la muerte al prójimo, sea adulto, joven o incluso los indefensos e inocentes niños. Zacarías 4, 6, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y en la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Se resisten y dicen, huiremos a caballo, por eso, así tendrán que huir. Dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso, veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo, ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes. Quedarán abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Fue pues, el hombre, quien tomó la decisión de hacer guerras, haciendo uso de la espada para saciar su deseo de venganza, usando el nombre del Padre Eterno en sus atrocidades, haciendo creer que eran dirigidas por el que solo puede dar vida. Fue el pueblo, por causa del orgullo, dureza de corazón y la incredulidad en la palabra del Salvador, que no creyeron a la palabra dicha,
que en reposo y en quietud sería su salvación. Cuando comprendemos esto, vemos cómo vamos sacando al Creador de tantas acusaciones de desastres, causados por las seducciones del maligno en los corazones de los hombres. Hay que desenmascarar al diablo, y mostrar al mundo el verdadero carácter de pureza y amor de nuestro Salvador.